Buenas, hoy expondremos acerca de diversos tipos de contratos, tal es el caso del préstamo, el mutuo, el depósito, así como contrato de obra. En primer orden, citaremos lo que es el préstamo, contrato mediante el cual una persona llamada tomadora recibe de otra llamada prestamista una cosa, donde a su vez se obliga a restituirla en especie o por equivalencia, después de un determinado tiempo o de un determinado uso. Cabe citar que cuando esta restitución se da en especie, se trata de un comodato, en el caso contrario es lo que se conoce como mutuo. Asimismo, el mutuo, al igual que otros contratos, se encuentra reglamentado por el Código Civil venezolano, específicamente en su artículo 1735, y se define como un contrato mediante el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas, donde a su vez se obliga a restituirla en las mismas condiciones de especie y calidad. Dentro de las partes del mutuo tenemos lo que es el mutuante, que es la persona que entrega la cosa, y el mutuario, que es la persona que la recibe y que a su vez se obliga a restituir la misma. Dentro de la ubicación del mutuo, en la clasificación del contrato, podemos mencionar que es un contrato real, es un contrato unilateral, es gratuito por naturaleza con la salvedad que puede llegar a ser oneroso en el caso de tratarse de préstamo a intereses y donde de él se generan obligaciones principales. Dentro de las obligaciones del mutuario tiene como obligación primaria la restitución de las cosas y respecto a las obligaciones del mutuante, en un principio de la celebración del contrato no surgen obligaciones para el mismo, exceptuando que pueden llegar a generarse a lo largo del contrato, por ejemplo, de pasar a ser un contrato unilateral a uno bilateral. En cuanto al depósito, tenemos que es un acto mediante el cual una persona recibe una cosa ajena y donde la misma se obliga a guardarla y restituirla. En cuanto a la clasificación del depósito, tenemos depósitos necesarios, que es aquellos que surgen tras una situación de premura, una situación de emergencia, una situación apremiante, como es el caso de accidentes imprevistos, saqueo, incendios, naufragios. Tenemos como segunda clasificación lo que es el depósito voluntario, que surge tras el consentimiento espontáneo y donde hay una incorporación de una tercera clasificación desde un criterio doctrinal, como es el depósito que la ley reputa como necesario. En cuanto a las obligaciones del depositario, tenemos que el reembolso de los gastos, los daños ocasionados, y en cuanto a las obligaciones del depositante, tenemos la obligación de guardar y restituir las cosas sin hacer ni servirse de la misma, salvo excepciones legales. Para finalizar esta exposición tenemos lo que son los contratos de obra, que igualmente se encuentra dentro de las disposiciones del Código Civil venezolano, expresando en su artículo 1630 que es un contrato mediante el cual una persona se compromete a ejecutar determinado trabajo bajo sí mismo o bajo su dirección mediante un precio y donde la otra parte, llamada comitente o dueño de la obra, se obliga a pagar por dicho trabajo. Dentro de las partes del contrato tenemos lo que es el comitente o dueño de la obra, que es la persona que paga por el servicio realizado, y el contratista, que es la persona que se compromete a realizar el trabajo bajo su dirección o bajo sí mismo. En cuanto a la ubicación del contrato de obra dentro de la clasificación de los contratos, tenemos que es un contrato bilateral, es un contrato real, es un contrato que puede pasar de conmutativo a aleatorio y que en sentido general surgen en el mismo obligaciones principales. Para finalizar tenemos lo que las obligaciones de cada uno, así como se extinguen las obligaciones del contratista, ya descrito anteriormente, pues, y en la extinción tenemos que se extingue como los contratos comunes, salvo dos condiciones especiales, como es el desistimiento del comitente o dueño de la obra, así como la muerte del contratista. Con ello finalizamos. Gracias.